Bueno, señores, retornamos con nuestro espacio en el Tribunal de la Tarde y ya está con nosotros Jesús Pérez Marmolejos con el segmento Derechos del Consumidor, Derecho para Todos. Y el tema de hoy es los préstamos, el aplazamiento de los préstamos por COVID-19. Pérez, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios. Agradecido siempre de ustedes de darnos este espacio para brindar información a la población dominicana. Pues este tema del COVID-19 sigue causando estragos. Ahora mismo está prácticamente en descontrol todo el tema del contagio por la liberalización de las medidas del gobierno en ese sentido. Entonces, también esto nos afecta económicamente en nuestros bolsillos, en nuestra economía personal. Y por eso hemos traído este tema, porque ya me han llegado varias reclamaciones, quejas de usuarios de servicios financieros en la República Dominicana con respecto a lo que tiene que ver con los préstamos. Lo que han hecho las entidades de intermediación financiera ha sido muy bueno para nosotros los usuarios, pero tenemos también que realizar esas actuaciones legales cumpliendo con las disposiciones que establece nuestro marco jurídico. Y una de esas disposiciones establece lo que es el derecho a la elección. El derecho a la elección establece, incide en el que el consumidor tiene lo que es la última palabra. El consentimiento del consumidor, del usuario, debe prevalecer en una relación entre una entidad de intermediación financiera y un contrato bancario con el consumidor. ¿Por qué lo digo? Porque, y es algo que fue repentino, y gracias a Dios que eso pasó, que esa medida que tomaron los bancos a favor de nosotros, la liberalización, la flexibilización, la moratoria de 90 días sin pagar el préstamo, también la moratoria del pago mínimo de las tarjetas de crédito, eso nos ha ayudado mucho. Pero ¿qué pasa? No todos los consumidores, no todos los usuarios de servicios financieros piensan igual. Y por eso estamos aquí. Porque primeramente debió informarse a los usuarios con relación a los costos y las consecuencias de ese aplazamiento de 90 días. Porque no todos los usuarios tienen la misma situación financiera. Por ejemplo, yo en mi caso, yo me acogí a los 90 días, pero hay personas que tienen un buen ahorro y podían pagar su préstamo. ¿Y qué pasa? Esas personas que van ahora a pagar su préstamo y resulta que el banco le dice que de manera unilateral se aplazó su pago del préstamo, entonces ahí no se respetó el consentimiento y cuando el consumidor va al banco y le dice, mira, yo nunca di mi consentimiento para que hicieran ese aplazamiento, yo quiero pagar mi préstamo, entonces hay ya un conflicto entre el banco y lo que es el consumidor. ¿Por qué? Porque el banco envió un correo a todas las personas, por lo menos a mí me llegó, y eso lo establece el reglamento de protección al usuario. El reglamento establece 30 días previo a la modificación del contrato. En este caso, como estamos en un tiempo de pandemia, fue rápido, a lo sumo 2 o 3 días, gracias a que el Poder Ejecutivo solicitó a los bancos que hicieran este aplazamiento. Pero ¿qué pasa? Los bancos notificaron a los consumidores y el consumidor que no se opuso a la medida del banco, entonces ese consumidor automáticamente iba a ser aplazado los 90 días. Es decir, fue una decisión del banco y lamentablemente, y no es que yo sea el malo, pero en estos tiempos ya vivimos otra época y es el consumidor que tiene que decidir si quería el aplazamiento o no. No todos los consumidores son iguales. Hay consumidores que tienen ahorro, que tienen ese bolsillo para pagar, tienen liquidez. Hay consumidores, por ejemplo, los empleados públicos tuvieron garantizado su salario. Entonces, ¿por qué someter a estos empleados? ¿Por qué someter a personas que nunca fueron suspendidas
a tener que esperar 90 días y las consecuencias que esto va a acarrear ahora, porque ahora en julio se comienzan a generar las cuotas. Sí, justo quería consultarte algo en ese sentido, Jesús, porque cuando vino las medidas administrativas de los 3 meses o del aplazamiento de las deudas, en mi caso yo tengo un préstamo, yo seguí con una institución bancaria, lo seguí pagando normal. Sin embargo, cuando yo veo mi estado, veo que yo tengo la misma deuda. Yo me asusté, digo, ay, mi madre. Pero resulta que a partir del 1 de julio, cuando yo llamé al banco, me dice, mira, a partir del 1 de julio de este mes, es que nosotros ya le vamos a reconocer todo lo que usted pagó. En este caso, es decir, el banco lo que hizo, lo hizo de forma arbitraria, ilegal. Sí, fíjese, uno de los derechos del consumidor es recibir los documentos, información en caso de una modificación al contrato. Señores, esto es una modificación al contrato, lo que hubo aquí. El hecho de un aplazamiento por 90 días, lamentablemente, tiene consecuencias positivas o negativas desde el punto de vista que usted lo ve. Entonces, antes de una modificación, el reglamento de protección al usuario establece que usted previamente notificarle y obtener el consentimiento del usuario para esos fines, porque mira ahora usted va el 1 de julio y resulta que ellos tomaron una decisión unilateral. Entonces, los reglamentos establecen que no se pueden tomar decisiones unilaterales salvo condiciones variables. Por ejemplo, una tasa de interés. Usted sabe que hay tasa de interés variable, que anualmente pues se modifica unilateralmente previa notificación. En este caso, se debió operar el consentimiento. De lo contrario, podríamos catalogar, y lamentablemente lo digo, como una práctica abusiva. Eso para algunos consumidores. Yo estoy bien con lo que han hecho por el tema de la liquidez, pero hay consumidores que no están contentos. Hay consumidores que podían pagar su préstamo. Hay consumidores que tienen un gran ahorro y querían saldar su préstamo y entonces no podían porque ya usted fue sometido al aplazamiento de los 90 días, tanto en préstamos como en tarjeta de créditos. Pero en cuanto a las tarjetas de crédito, con tu tarjeta, tú puedes tener un extra crédito, un crédito adicional y lo tomas como préstamo. Sin embargo, esto no entró en el tema de los 3 meses. La tarjeta lo que te daban era unos cuantos días, creo que 5 días o una semana, de 5 a 7 días, después del corte sin intereses, pero había que pagarlo. Y esto es un préstamo como cualquier otro. Lo único que en vez de dártelo la entidad bancaria a través de sus mecanismos, te lo daba la propia tarjeta de crédito. Sí, fíjese, yo entiendo que el crédito por tarjeta de crédito es sumamente costoso. Primero porque tiene una tasa de interés anual de un 60%. Los préstamos hipotecarios son 9%, 10%, hasta 7%. Vehículos 20%. Aquí estamos hablando de un 60%. Eso es lo primero. No, yo no aconsejo que se financie por tarjeta de crédito. Ahora bien, en este caso, lo que hicieron los bancos, algunos porque tienen políticas diferentes, fue eliminar comisión por mora, suspender el tema del pago mínimo. Es decir, que ahora, las personas que no pagaron sus cuotas, sus consumos en estos 3 meses, ahora tienen que pagar eso mediante otras condiciones que ustedes no fueron informadas. Que eso es el asunto. La información para yo saber el costo, las consecuencias con relación a una situación financiera que me afecta. Ahora a ustedes le van a emitir, algunos bancos le emiten otra tarjeta adicional diciendo que este va a ser tu deuda y va a estar a tal por ciento. Eso usted no lo sabía hace 3 meses. Que eso debió ser informado desde el principio para usted tener la libre elección, el consentimiento sobre esa situación unilateral que tomó la entidad de intervención financiera formal en la República Dominicana. Jesús, usted está diciendo que el banco hizo cambio en los contratos de préstamo sin informarle a los clientes. Y ahora retenerla todo, el comercio, vas a tener que pagar el atraso y más lo pendiente nuevamente, ¿no? En este caso, usted sabe que los bancos son intermediarios, porque los bancos prestan el dinero que recaudan de los depósitos de otras personas inversionistas, incluso hasta consumidores. ¿Qué pasa?
Inmediatamente el Poder Ejecutivo solicitó y el Banco Central, la Junta Monetaria, liberalizó el encaje legal para que haya mejor economía en la República Dominicana debido a la pandemia del COVID-19. Los bancos, por lo menos a mí me llegó, notificaron por internet lo que es el aplazamiento de los 90 días y que si usted en un día o 2 días no se oponía, entonces su préstamo iba a ser aplazado por 90 días. ¿Qué pasa? Hay consumidores que dicen que nunca le informaron, nunca obtuvieron el préstamo, entonces cuando el aplazamiento, y ahora cuando van a pagar, le dicen, bueno, está bien, paga tu cuota ahora, pero tiene que pagarme recargo por mora. Entonces, ahora yo soy la víctima, yo tengo que pagar recargo por mora después que ustedes tomaron una decisión unilateral. Eso es lo que está pasando. Y ha sido la queja de los consumidores en las redes sociales y en la prensa. Sí, y mira, desde el punto de vista del consumidor, no hay algún tipo de flexibilidad con estas instituciones bancarias, tomando en cuenta de que si yo tenía un préstamo de 10,000 pesos mensuales, ya cuando culminaron los 3 meses yo debía 30,000, pero resulta que la actividad productiva ha mermado, que la mayoría de las empresas no han estado operando de forma activa. En este caso, el banco no tiene que ver con eso, el banco como quiera te va a tratar como suelen tratarte, con sus normas. Fíjense, mucha gente entiende que lo que ha hecho el banco es gratuito. Señores, eso no ha sido gratuito. Eso usted lo va a pagar hoy, mañana o siempre con sus herederos. ¿Por qué? Los bancos o se lo van a prorratear ahora a partir de julio o le van a anexar tres meses dependiendo del contrato. Pues si es un contrato de 8 años, 8 años y 3 meses. O van a decir, bueno, paga el préstamo 8 meses, pero tiene que pagarme esos 3 meses de comisiones que yo di por pagar tu seguro, etcétera. Es decir, al final usted va a tener que pagarlo. Lamentablemente, ¿qué pasa? Tampoco podemos exigir a los bancos que asuman esas deudas, porque entonces los bancos prácticamente que sería un gran hoyo fiscal para los bancos, un gran hoyo económico, porque los bancos son intermediarios. Los bancos hacen una labor de intermediación, de especulación también, y de competencia, pero los bancos lo que han hecho es, por ejemplo, le han dado cashback en caso de que usted compre con la farmacia, los alimentos, le han eliminado las comisiones por retiro en cuentas de cajeros automáticos. Es decir, ha habido facilidades. Por ejemplo, hay un banco, bueno, me reservo el nombre, que ha bajado el interés. Eso es muy bueno. Ha bajado la tasa de interés de un 5% a un 1%. Eso sería muy bien, porque al final vamos a tener que pagar todos préstamos. No hay nada gratis en materia financiera. Tú sabes que hay otras instituciones financieras que también realizan préstamos para vehículos, para viviendas y todo eso, que no son necesariamente bancos. Sin embargo, con el tema del COVID-19, por ejemplo, aquí hay mucha gente que viven de taxiar a través de una plataforma. Uber, InDriver, Cabify, hay muchas plataformas, hay otras más, que la gente saca un vehículo y comienza a ganarse la vida de manera honesta y pagan. Incluso he escuchado algunos que hasta pagan semanal. A instituciones financieras le pagan semanal. Y así se ganan la vida. Sin embargo, no todas esas instituciones le dieron la gracia de los 3 meses, sino que le exigían que tenían que pagarle su dinero. Entonces, cuando un taxista salía a las calles, prácticamente al inicio de la pandemia, estábamos todos prácticamente en confinamiento. Y eso le produjo situaciones difíciles. ¿Qué pasó ahí? No debió los organismos de regulación del Estado obligar a esas instituciones también de préstamos a que se aguantaran los 3 meses y que dejaran, ¿verdad? Que hubiera una apertura gradual de la economía como hemos visto hasta ahora. Sí, totalmente. En otros países de la región, en Europa también, en Estados Unidos, incluso hasta 6 meses, hasta 6 meses, obligado.
obligado. Donald Trump, protegiendo a los usuarios, servicios financieros, protegiendo que no te embargaran tu vehículo, que no te embargaran tu vivienda. En España también, Francia. Pero en la República Dominicana no hubo esa ley. En la República Dominicana no hubo esa ley para proteger. Fue algo voluntario, situaciones para que mejorasen a tanto comerciantes como consumidores. Pero en el caso de lo que usted habla, de los préstamos de renta car, etcétera, de los dealers, en ese caso el usuario podía alegar, aunque esto va a ser discutido en los tribunales ahora. No, perdón, pero no son casos de renta car ni de dealer. O sea, son instituciones financieras que financian vehículos financieras, por ejemplo, pero no rentar. O sea, que personas que sacan un vehículo lo pagan mensual, pero se dedican a taxiar, por ejemplo, pero no hubo gracia para ellos. Sí, entonces esas financieras no están reguladas por la superintendencia de bancos. En este caso entrarían por Proconsumidor. Entonces, en ese caso de las financieras, como un método de llevar un alivio a los consumidores, sería negociar y solicitar a la financiera la suspensión de los pagos en vista de que no hay ingresos, en vista de que estoy en una situación vulnerable económicamente, no he tenido ingresos en estos 3 meses. Usted solicitar un prorrateo o pagar luego esos intereses y esas cuotas, porque usted demostró, pero tiene que demostrar fuerza mayor. No todos los casos son iguales. ¿Qué pasa? Ha dicho la jurisprudencia que no hay fuerza mayor para obligaciones de dinero. ¿Qué significa? Porque el dinero es una cosa fungible. Usted puede sustituir el dinero, aunque usted lo consiga más caro, pero usted puede conseguirlo y pagarle a su acreedor, al propietario. Igual pasa en materia de alquileres. ¿Por qué? Porque el dinero se puede sustituir. Entonces, no, por ejemplo, que a mí me obligan a pintar un cuadro, yo no puedo pintar el cuadro porque tengo que respetar el pensamiento físico, etc. Ahí hay fuerza mayor. Ahí hay fuerza mayor, una obligación de hacer. Pero una obligación de dar el dinero tiene que ser cumplida. Ahora bien, en esta fase lo que hay que buscar la negociación. No le conviene a esa financiera embargar todos los vehículos, porque ¿quién se lo va a comprar? ¿Quién se lo va a comprar en esta pandemia? Entonces, lo que tiene que flexibilizar el acreedor y el propietario y el usuario para llegar a un punto medio, que los riesgos sean cargados tanto por el acreedor como por el consumidor, que no sea todo el consumidor ni tampoco sea el acreedor, porque he visto consumidores que quieren que le suspenda la deuda. No es así, no se puede suspender la deuda. Sí se puede suspender los recargos por moras, por ejemplo, una cláusula penal, pero la deuda no, hay que pagarla. Pacta es un servante, es un contrato, y el contrato entre las partes es ley. Pero hay un detalle. Tú has mencionado algo, pero hay un detalle. Tú consigues 100 o 200,000 pesos en medio de esta crisis que estamos viviendo y vas al banco a abonársela a tu préstamo. Tú tienes que pagar una multa, una penalidad para que ellos te reciban ese dinero. Entonces tú tienes que pagar 5,000 o 10,000 pesos para que te reciban 100,000. Entonces la gente va a decir, no voy a pagar nada, me lo llevo y no pago. Eso es como una multa por tú adelantar el compromiso de préstamo. Exacto, por pagarle al préstamo. Eso es un monto, una cláusula que establece un interés por el vencimiento anticipado, porque se supone que yo te presté por 8 años y tú me estás pagando en 2 años. Entonces también es un tema de los bancos. Ahí podrían flexibilizar esa parte en aras de garantizar incluso que ese usuario regrese a contratar servicios y productos bancarios. Ahora bien, no es obligatorio, no tenemos una ley para esos fines y hay que cumplir con las condiciones. Ahora bien, la persona que se perjudicó en este aplazamiento tiene derecho a reclamar. Tiene derecho a reclamar. Exactamente. ¿Y cómo puede hacerlo? Por ejemplo, ese tema del aplazamiento, sin consultármelo, o al que no le consultaron, le generó unas consecuencias en cuanto a moras. ¿Qué puede hacer ese usuario? ¿Dónde puede quejarse? ¿Tiene que ir directamente al banco a protestar o tiene otros mecanismos?
Sí, directamente tiene que solicitar una reclamación. Siempre procure un escrito. No se vaya del banco sin un escrito. Deme a mí mi reclamación que yo firmé. ¿Quién fue que me atendió? La fecha, la hora. Yo me llevo mi reclamación. El banco tiene 30 días. Usted va a solicitar la cancelación de ese recargo por mora. Usted no está de acuerdo con ese recargo por mora porque usted nunca consintió el aplazamiento de la deuda por 90 días. Entonces, y usted entonces va a esperar 30 días. Si no hay respuesta o la decisión es negativa hacia usted, usted va a someter el procedimiento a un departamento de la superintendencia de bancos que se llama ProUsuario, Protección al Usuario de Servicios Financieros, que está diseminado en todo el país, y también su oficina principal está en Unicentro Plaza, 27 con Lincoln, con Avenida Abraham Lincoln. Entonces, ahí usted va a someter eso. Y si tampoco ahí le hacen caso, que bueno, es la defensoría de los usuarios de préstamos, usted va al juez, porque el juez que tiene la última palabra en este caso. Es decir, lamentablemente no queremos judicializar, pero hay que ser justos, hay que ser equilibrados y hay que respetar la norma. Yo no me estoy inventando esto. La norma dice que hay que notificar previamente, la norma dice que requiere mi consentimiento y la norma dice que eso que se ha hecho, que podía ser mejor, se considera una práctica abusiva. Pérez, las entidades bancarias no pueden hacer excepciones en cuanto a personas que por la naturaleza de su trabajo o de su negocio todavía no han abierto. Entonces, ¿qué pasa? No están produciendo. Te digo esto, por ejemplo, un amigo es jefe del bar, de un bar, ¿verdad? De un bar-restaurante que no ha abierto todavía. Entonces, él tiene unos préstamos. Está bien, hasta julio. Muy bien, él estuvo dentro de la gracia de los 3 meses, pero ya el próximo mes tiene que pagar. Sin embargo, él dice, no tengo cómo pagar, no estoy trabajando, no estoy produciendo. Entonces, ¿qué hace él en ese caso? En buen dominicano, ¿el banco le da un chancecito o no? Mire, aquí tiene que comunicarse con su oficial de cuenta y tiene que ser sincero. Comunicarse con su oficial de cuenta, si es personal, mejor, distanciamiento físico, claro, pero tiene que comunicarse para ver cómo negocia el tema de la suspensión por otro periodo más. Por ejemplo, en materia laboral ha habido una prórroga, aparte de los 90 días que inicialmente se dio. Creo que en materia de otras obligaciones que se comprometió el gobierno, también ha habido prórroga. Es decir, en 3 meses ya no se fue el coronavirus, todavía tenemos el coronavirus. Entonces, no le conviene al banco someterse a un procedimiento de ejecución de muebles, en este caso de un vehículo o hipotecaria, porque al final el banco no le interesa los muebles ni los inmuebles, no le interesa los bienes, le interesa que tú le pagues. Entonces, claro, si ve una buena fe, una negociación de buena fe de esa persona que tiene un bar, que está cerrado, que no puede, y eso está así porque no ha entrado todavía la liberalización de la fase 4. Entonces, es bueno, le conviene al banco negociar para aplazar un poco más, darle lo que usted dice, ese cariñito, para que él pueda pagar. De lo contrario, lamentablemente, la ley establece, y ahí favorece al banco, que si no cumple, lamentablemente ese comerciante consumidor tendría que buscar ese dinero y pagar para evitar una ejecución sobre sus bienes de su compañía. Bueno, gracias Jesús Pérez Marmolejo, ¿verdad? Gracias, hermano, por traernos orientaciones, porque todavía hay gente que no están bien claras, ¿verdad? Con el tema esto de los préstamos y esto, que ya a partir de ahora, a partir de julio, los bancos anunciaron que ya terminó la gracia y que pasen por allá, ¿verdad? Pasen por el cajero allá a llevar los chelitos. Hay mucha gente encharcada porque la medida aplicaba incluso para otros servicios. Por ejemplo, el que no pagó la energía eléctrica no se la cortaban y olvidó que eso es un servicio que seguía corriendo. Entonces, si usted pagaba 2,000 pesos de luz, usted esperó 3 meses, usted debe 6,000 más el mes 4,
usted debe 8,000. Y cuando usted llega allá y diga, pero yo lo que tengo son 2,000, chancéenme. No, busque tanto, si no. Busque 6, si no se va la luz. No cortar con el calor, con este calor que está haciendo ahora. Gracias Pérez Marmolejo. Bueno, nos vamos a la buenas tardes. pausa. Nos vamos a la pausa para venir yo con la parte final del programa.